Iván Cepeda volvió a hundir a Álvaro Uribe Vélez y a Jerónimo Uribe. No se esperaban tremendo golpazo que van a recibir. Pero antes de ello, de hablar de los Uribe, miren lo que viene sucediendo en el país y esta tremenda cantada de tabla que le meten en alguna calle de Colombia a Abelardo de la Espriella. Dale, dale, vente. Papi, Ey, tú que eres reggaetonero, monstruo. La frase del año, ¿cuál es la frase del año? Brujo, firme por la patria. No, esa no es la frase, Ay, dice, ¿cuál? solo Petro en esta mundada. Esa es la frase. Solo Petro en esta mundada, no joda. ¡Viva Petro, no joda! ¡Solo Petro! ¡Viva Petro en esta mundada, no joda! Siempre lo voy a decir. Tremenda información y los pantalones de este colombiano. Y hablando de los colombianos y del uribismo, los miembros de la extrema derecha y el centro democrático se vienen victimizando a tal punto que el representante Hernán Cadavid salía: no podemos dejar solos a quienes se juegan desde las redes para denunciar los atropellos del petrismo, así como lo han hecho con nosotros en el Congreso. Ahora quieren judicializar a la ciudadanía opositora. Rechazamos esa denuncia temeraria y estamos listos para ayudar. Miren este payaso de Hernán Cadavid con lo que sale, pero ellos olvidan el accionar de Álvaro Uribe Vélez y en este caso de Jerónimo Uribe. Miren esta noticia de julio del año 2025. ¿Y por qué me voy con ellos? Porque utilizaron el poder a tal punto para pretender tener humillado al pueblo colombiano. Y vean lo que pasó en ese momento. El estudiante de la Tadeo, que estuvo preso casi un año por haberle dicho HP a Jerónimo Uribe. Por hacer un comentario en Facebook, la policía allanó la casa de Nicolás Castro. Lo acusaron y fue a parar a la picota como si fuera un criminal peligroso. Por este tipo de casos y circunstancias, no podemos permitir, señores, que el uribismo vuelva al poder. Porque miren lo que hacía Álvaro Uribe Vélez con sus hijos Tomás y Jerónimo a sus anchas y haciendo lo que se les venga en gana. Alguien tuvo que haber hablado mal de Nicolás Castro, puesto que, sin que hubiera hecho nada malo, llegaron a su casa el 15 de julio a las 6 de la mañana, 5 detectives de la Dijín que tenían una orden de allanamiento. No dijeron nada, como si se tuviera que aceptar tácticamente la presencia de estos agentes. Se limitaron a decir que estaban allí por unas amenazas que se habían presentado en contra del hijo del presidente. Los agentes agarraron el computador de Castro, también el de su hermana menor, y se fueron. Después de esto, el joven universitario supo que había comenzado su proceso. No tenía ninguna citación, ni nada que lo vinculara con las supuestas amenazas. Solo sabía que había algo complejo que no entendía, pero que tampoco se podía entender. Lo único claro era que unos extraños lo habían asaltado en su casa mientras él todavía dormía y se habían llevado sus cosas y las de su hermana. Hasta ese momento todo parecía una broma de mal gusto, una contrariedad que no engañaba ningún peligro, pero eso no impidió que lo empezara a invadir la preocupación de estar siendo acusado de algo de lo que ni siquiera estaba enterado. Ante la confusión del hecho, el joven de 23 años decidió dirigirse a la fiscalía para averiguar por los computadores. Allí le hicieron un interrogatorio sin la presencia de sus abogados y no le dijeron nada más. Luego de esta primera visita, Castro fue en otras oportunidades para averiguar lo que estaba pasando, pero en esas inmensas instalaciones llenas de archivo, tinterillos e interminables corredores, ninguno de los escépticos funcionarios
tenía datos ni consejos jurídicos que darle al joven estudiante de artes. Nadie entendía lo que estaba pasando. Lo único que sabía, según le dijeron los detectives durante el allanamiento, era que su proceso estaba relacionado con unas amenazas contra Jerónimo Uribe, hijo del entonces presidente Álvaro Uribe. Por otro lado, en la emisión central de Noticias Caracol, días antes del allanamiento, habían informado que las amenazas a Jerónimo provenían de un grupo de Facebook. Sin embargo, no se sabía más, puesto que el grupo había sido borrado de la red. Pero Nicolás no era el creador de ningún grupo en Facebook. No sabía de qué se trataba todo lo que estaba pasando. Así que, indagando un poco, se dio cuenta de que Jerónimo Uribe, ese muchacho que tenía matrícula condicional en la Universidad de los Andes por hacer plagio, había podido poner una denuncia penal por las amenazas del grupo de Facebook, la cual le recibió el fiscal Mario Iguarán el 10 de julio del 2009 a las 5:06 de la tarde, cuando ya la fiscalía estaba cerrada y ningún ciudadano del común podía radicar una denuncia. Miren cómo ellos pretendían silenciar a todo aquel que hablara mal de ellos en las redes sociales. Una cosa son las amenazas, ojo con la información. Otro es decir simplemente HP. HP me encuentro yo casi todos los días o de manera diaria y común en los comentarios de los miembros de la extrema derecha en mi canal de YouTube, porque no les gusta para nada que uno le comente estas realidades al pueblo colombiano. Y este es el tipo de acusaciones para llevar a alguien a la cárcel. Es de verdad un exceso de poder. La denuncia hacía referencia a un grupo de Facebook que tenía solo 13 seguidores y llevaba por título Te vamos a matar, con una foto de Tomás Uribe y una descripción en la que se decía un grupo para aquellos que quieran vengarse del bellaco tirano, gobernante legítimo, masacrador, genocida, cobarde, monstruo llamado Álvaro Uribe Vélez, asesino a su menos criminal y no menos bárbaro hijo Jerónimo Uribe. Ojo con toda esta información, señores. Miren lo que se empieza a conocer. En medio de la confusión que tenía el DAS en la investigación del caso, de quien ellos creían un criminal de alto grado, le solicitó a la Embajada de Estados Unidos que le suministrara las direcciones IP sobre las actividades del grupo en Facebook. Sin embargo, el informe de la embajada no reveló quiénes habían creado el grupo, ni nada nuevo que no se supiera. Pero el informe de los investigadores del DAS aseguraba que la embajada había reportado 3 direcciones IP que fueron utilizadas para algún movimiento dentro del grupo. Entre ellas, la IP del computador de la mamá de Nicolás, la señora María Eugenia Plestet. Es así como el 12 de agosto del 2009, los investigadores de la Dijín llegan al trabajo de la señora María Eugenia con una orden de allanamiento, similar con la que llegaron un día a su casa a llevarse los computadores de sus hijos, aunque la orden estaba restringida solo para el computador y el puesto de trabajo. Los agentes resultaron revisando más puestos, entrevistando personas y llevándose 3 computadores y 2 memorias USB. Los agentes de la Dijín informaron, según La Silla Vacía, que en los computadores se encontraron 35 referencias a Jerónimo Uribe, 1418 a Álvaro Uribe y 25 a la palabra rata. Se llegó a hablar incluso de documentos sobre esto. Lo cierto que en un informe de los propios peritos se dice que esto no hacía referencia al caso. Son archivos guardados automáticamente por el sistema, dice textualmente el informe, que además calificó este hallazgo como un falso positivo. En otras palabras, se trataba de términos que quedan almacenados por las páginas que se visitan en Internet. ¿Cuántas veces sale Álvaro Uribe o Jerónimo Uribe en El Tiempo o en El Espectador? Estos eran los códigos que se tenían para juzgar a Nicolás Castro, un muchacho
que sí había vivido algún caso similar era en alguna de las novelas de Kafka o en alguna obra de arte a las que había dedicado gran parte de su vida. Se encontraba ahora adentro de un laberinto burocrático donde la justicia parecía ser una completa farsa. Estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano hicieron un plantón frente a las instalaciones de la universidad como muestra de apoyo y solidaridad a su compañero Nicolás Castro. Finalmente, la fiscalía presentó un archivo de Word donde supuestamente, señores, miren esto, fueron copiados unos mensajes de Messenger de Nicolás con su novia, los cuales supuestamente inculpaban al joven artista, pero no apareció un expediente con la copia digital de la conversación tal cual como ocurrió. También se reveló la única reacción que había tenido Castro en el dichoso grupo de Facebook, el cual decía: este tipo, con sus artesanías de Colombia, no hace más que explotar indígenas y gente de bajos recursos. Además, está acusado de plagio en la Universidad de los Andes y es bien conocido por acallar ese y otro tipo de problemas que ha tenido al interior de esa universidad, amenazando con matar a quien se le enfrente. HP. Ojo con esa información que se revelaba. Con estas supuestas pruebas materiales, Nicolás Castro fue acusado por el delito de instigación a delinquir agravado. Fue así como el 2 de diciembre del 2019, la policía se ufanaba como un heroico titular diciendo: gran trabajo judicial o gran trabajo policial para capturar al hombre que amenazó de muerte al hijo del presidente. Luego de que Nicolás Castro fuera capturado en Chía y posteriormente trasladado a la cárcel La Picota, donde en principio debía pagar una multa de 745 millones y 15 años de prisión, pero la defensa del joven artista consiguió que éste estuviera recluido por 4 meses para luego pasar otros 4 meses en prisión domiciliaria hasta que fue dado en libertad luego de que su vida se viera destruida por el solo hecho de haber escrito, como se dice coloquialmente, un madrazo. Miren cómo Jerónimo Uribe utilizó todo su poder para tratar de hundir al pueblo colombiano. ¿Qué opinan ustedes acerca de toda esta información? Los invito a que me dejen en los comentarios lo que crean al respecto. Y hablando de grandeza, esa misma grandeza que hundió a Álvaro Uribe Vélez y lo sigue hundiendo es Iván Cepeda Castro. Porque miren lo que dice el senador en este caso. De Petro en Naciones Unidas, hay gente que lo está criticando mucho al presidente porque dicen que se va a defender a Maduro, al cartel de los soles, al tren de Aragua. ¿Usted qué dice? No, el presidente ha hecho un discurso de una gran factura política e intelectual ante los estados del mundo. Ha tocado los problemas más importantes de la actualidad, los problemas globales que ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad, la posibilidad de que entremos en una dinámica de tercera guerra mundial, lo que está ocurriendo en Gaza, que es un genocidio que continúa a los ojos y con la tolerancia de las grandes potencias, el problema del narcotráfico y de la ausencia de una política de cooperación real por parte de Estados Unidos con Colombia, el hecho de que haya una presencia militar en un lugar tan sensible como la costa venezolana que puede llevar a una espiral de violencia. Entonces, claro, cuando alguien dice estas verdades ante la ONU, por supuesto incomoda, pero creo que es un discurso absolutamente necesario. Pero, senador, pedir, digamos, que se investigue penalmente al presidente Trump y a varias personas del gobierno, ¿eso tendría implicaciones para nosotros? No, yo lo que creo es que es importante que en este momento Estados Unidos entienda que Colombia no puede seguir poniendo los muertos año tras año en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos, con un mercado de 5 millones de consumidores, que ahora tiene consumidores también de fentanilo, como él lo dijo ayer, y entonces los que terminamos siendo escrutados cada año somos los colombianos. No, eso no puede seguir así.
De ninguna manera, hay que tener un poco de dignidad y lo que ha hecho el presidente Petro es precisamente darle la cara al mundo con una posición digna frente a esto. Y la durísima derrota la vemos de la siguiente manera. Pues, ¿qué es lo que pasa? Miren, la encuestadora Cifras y Conceptos presentó su más reciente panel de opinión donde destaca a los senadores y representantes mejor valorados. Según los líderes de opinión, le contamos quién encabeza esta lista. La firma Cifras y Conceptos dio a conocer los resultados de su estudio anual. En esta ocasión, 6.356 personas mayores de 18 años respondieron a la encuesta que tiene como finalidad identificar las percepciones de los líderes de opinión del país acerca de los principales temas de coyuntura. Referentes políticos, académicos del sector privado, de organizaciones sociales y digitales hicieron un balance sobre democracia, temas nacionales, calificación de ministerios y ministros, medios de comunicación, organizaciones y personajes y temas regionales. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la pregunta al desempeño del Congreso, puntualmente de los senadores y representantes a la Cámara en la última legislatura. Ojo, miren cómo los derrota Cepeda. Los 5 mejores senadores de la última legislatura encabeza Iván Cepeda, Angélica Lozano, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay y María José Pizarro. Durísimo golpe para los miembros de la extrema derecha en Colombia. Iván Cepeda puntea con 12 puntos porcentuales, igualado en la ficha técnica con Angélica Lozano. Miren, JP Hernández, que dice ser el mejor senador de Colombia, 3 puntos. 3 puntos. JP Hernández, el payasito de JP Hernández. Ni está en el top 5 de mejores senadores en Colombia. Según Cifras y Conceptos, Iván Cepeda y Angélica Lozano son los senadores con la mejor calificación, pues obtuvieron el 12% de los votos cada uno. En tercer lugar está Paloma Valencia con el 11% y después Miguel Uribe Turbay con 10%. Y la política del maíz, María José Pizarro con 8 puntos porcentuales. Iván Cepeda es un político y filósofo colombiano, actualmente senador del Pacto Histórico y miembro de la Comisión Segunda del Senado. También es precandidato presidencial. En el 2022, su partido, el Polo Democrático, entró a formar parte del Pacto Histórico, una coalición más amplia de izquierda. Desde entonces, ha copresidido la Comisión de Paz del Senado y ha sido un aliado de Petro en el Congreso, participando en la creación de políticas de paz y seguridad. Por su parte, en la legislatura de la Cámara de Representantes, puntea Jennifer Pedraza, La Jubinao, Forero, Catherine Miranda y en quinto lugar María Fernanda Carrascal. Lo que no veo en las imágenes es al payaso de Polo Polo, que solo obtiene un punto porcentual. Miren, durísima derrota para Uribe, para el Centro Democrático, para JP Hernández, para Miguel Polo Polo, que duramente van a aceptar esta encuesta. Y como siempre y como esperemos también en las próximas elecciones, el progresismo los derrote. Así que, colombianos, ¿qué piensan acerca de toda esta información? Los invito a que me dejen en los comentarios lo que creen al respecto, porque esto es muy valioso que ustedes nos ayuden a compartir para que toda Colombia conozca la realidad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.